la voy a grabar para la persona que me habló no sé quién, que no podía asistir a la clase por problemas de salud, así que lo voy a grabar. Chicos, el proceso número 13 tiene como objetivo fundamental entender lo que es la ética, lo que es la felicidad también, según Platón y según Aristóteles, ¿no? Entender un poco el vocabulario de la filosofía clásica, pero yéndonos más en el punto de vista que tenían con respecto a la felicidad, lo que tenían, por ejemplo, con la ética y la felicidad. Lo que a nosotros nos interesa hoy día es aprender qué significa la ética para Aristóteles, para Platón, y qué significa, por ejemplo, la política para Platón y Aristóteles, y relacionar esto con el texto Homo Sacer 1 de Giorgio Agamben, que yo se los dejé ahí en el proceso número 13, acerca de qué pensaba, por ejemplo, Giorgio Agamben, que es como filosofía más contemporánea con respecto a lo que decían los filósofos más antiguos con respecto a esto del animal político, ¿no? De bios, ¿no? El animal político que propone Aristóteles, ¿no? Que todos somos animales políticos. Por otro lado, vamos a trabajar lo que es la ética. ¿Qué es la ética según Aristóteles? Y para esto, chiquillos, vamos a ocupar el texto Ética Nicomaquea de Aristóteles. Les recomiendo revisar texto de Aristóteles, por ejemplo, un ensayo acerca de la ética nicomaquea, o derechamente leer el libro de Ética Nicomaquea, que es corto y no es muy difícil de leer. Hay unas traducciones súper sencillas, chiquillos, que ustedes pueden trabajar. También les recomiendo seguir revisando Filosofía para Principiantes, un texto súper didáctico, súper simple, que sirve para que ustedes empiecen a introducir los textos de filosofía, e introducirse también al vocabulario básico que se necesita en la filosofía para poder trabajar, ¿ya? Eh, Matías, Profe, hace un ahora te respondo, ¿ya? tiempo nos prometió un glosario. Ah, de veras, Nunca lo mandó. sí. Ahora voy a tener que hacer un glosario más grande. Ya, chiquillo, voy a hacerle el glosario apenas pueda. Pucha, Juan, ya que tú lo dijiste, recuérdame antes del viernes enviarle un glosario para que puedan ver las definiciones mucho más claras, pero de todas formas, el glosario siempre se lo hago en la clase, que se lo hago súper resumido y súper simple, así que si necesitan un glosario extra para, para poder trabajar, también lo pueden hacer ustedes, chiquillos, y les saldría mejor que yo le envíe un glosario, ¿ya? Ustedes podrían hacer su propio glosario en base a la clase. Ahí hay unas definiciones súper exactas con respecto a lo que estamos trabajando. Bueno, les voy a mostrar un poco la clase y la vamos comentando, chiquillos. Yo creo que eso va a ser como la metodología de este proceso, ir comentando un poco la clase, y también vamos a ir comentando un poco el ticket de salida, que es como lo que le interesa a usted, y la tarea, ¿ya? Teniendo esta clase, chiquillos, y viendo la clase grabada, tendrían que tener un 7 en las dos tareas, ¿ya? Entonces, voy a compartir pantalla. Ya. ¿Se ve bien, chicos? Sí, profe. Ya. ¿Cuál es el objetivo de la clase del proceso número 13? Es reforzar el contenido trabajado en la filosofía clásica de Platón, identificar el existencialismo. Ah, no, me equivoqué, chiquillos. Ah, reproducí la clase de cuarto. Ya. El objetivo de la clase va a ser comprender la idea de política, la idea de ética de la antigua Grecia como acto constitutivo de la relación humana, ¿no? Gracias a esto vamos a entender que la ética y la política fueron los cimientos que conocemos ahora como relación humana, ¿no? Aquí conocemos lo primero que es la ética, lo que significa para Aristóteles la ética, como acto constitutivo también de lo que después se va a llamar la moral, o lo que se va a llamar después las leyes, ¿no? Esto, la ética es el acto fundador de una metodología para comprender la relación humana. Luego vamos a ver, chiquillos, la política, que es la política de Platón, ¿no? La política de la República de Platón. Y eso lo vamos a trabajar mediante los sistemas políticos que empiezan a nacer en la antigua Grecia, ¿no? Les pregunto a ustedes, ¿cuál era el sistema político que propone Platón como
como un buen sistema político, ¿no? Como algo bueno, como un buen sistema. ¿Cuál es el mejor sistema político de Platón, según usted? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es el sistema político preponderante en la antigua Grecia? La democracia, ¿no? No, la democracia de hecho es uno de los peores gobiernos según Platón. ¿Cuál sería? Igual es como súper, para usted yo creo así como algo fuerte, ¿no? Que escuchar como la democracia, una de las peores ideas, o sea, una de las peores organizaciones políticas para Platón. ¿Cuál creen ustedes que Profe, es la mejor? era el dictatorial, así como con leyes y eso. No, tampoco, no sería el dictatorial. Esta es la pregunta número uno del ticket de salida. ¿Cuál es el mejor gobierno según Aristóteles y Platón? ¿Cuál es el gobierno de los mejores? Dirá, por ejemplo, Platón. Es el gobierno de los mejores, de los filósofos. Es el gobierno de algo que empieza con A, chiquillo. ¿Ya? ¿Cuál sería? Un sistema político. Y que todavía está hasta el día de hoy. ¿Para qué estamos con cosas? La aristocracia, chiquillo. La aristocracia es el mejor sistema político según Platón. Ya ahí le estoy respondiendo, por ejemplo, la primera pregunta del ticket de salida. ¿Y dónde ¿Cuál es está el la H mejor en sistema? aristocracia? ¿Cómo? ¿Dónde está la ¿Dónde H? está la H en Exactamente. aristocracia? No dije H, dije la A. Dijo la Dijo H. H. No, mentira. Tengo todo grabado, lo voy a retroceder después y se los voy a mostrar. ¿Cómo voy a decir Dijo H. H? Dije A. Chiquillo, la aristocracia es el sistema político que prepondera en la antigua Grecia, que es el gobierno de los mejores. Es el gobierno del rey sabio, del rey filósofo, diría Platón, ¿no? Es el gobierno de los mejores. Es el gobierno de los políticos, es el gobierno de los filósofos, ¿no? Que los filósofos como la persona más sabia en la antigua polis. La antigua polis la denominamos como la ciudad-estado, ¿no? La polis es la ciudad-estado en la antigua Grecia, que podemos conocer como Atenas, Esparta, etcétera. Entonces, ¿cuál es el gobierno mejor de la antigua Grecia? El gobierno de la aristocracia. ¿Por qué sería el mejor gobierno? Porque según Platón, el gobierno de los mejores es el gobierno del rey filósofo. La filosofía es la ciencia más importante de todas las ciencias, dirá Platón. Es por eso que es necesario que el gobierno sea dirigido por los mejores, ¿no? Por los más intelectuales, pero no por personas que estén ahí por nepotismo. ¿Qué significa el nepotismo, chiquillos? Esto les podría salir en la PSU. ¿Qué es nepotismo? Es cuando se mete a la familia como en puestos, como pituto. Imagínense que un presidente de la República ponga a su primo en el gabinete, ¿no? Ahí, pónganse ahí que él pone a un primo Pituto, ahí pues, profe. como ministro de salud. Yo así les doy como una idea irrisoria, así que puede pasar algún día. O que lo pongan como ministro del Interior a un primo, así imagínense. Que un presidente ponga a un primo de ministro del Interior. O que un político ponga de diputado o senador a su hijo. Pongámonos un caso muy hipotético que aquí en Chile no pasa. Es el nepotismo, poner en cargos de poder a familiares o conocidos sin importar su capacidad, ¿no? Sin importar el mérito, como esta palabra tan linda que le gusta mucho, la meritocracia, ¿no? No tendría ningún mérito esa persona, solo el mérito es de ser familiar de esa persona que ostenta el poder y puede darle un cargo público. Es el nepotismo, poner a tus familiares o a tu gente íntima en cargos de poder que no le corresponde dada su funcionalidad, ¿no? Esa persona no es idónea para el cargo. Ese es el nepotismo, ¿no? El nepotismo como se conoce actualmente. También está el nepotismo ilustrado, por ejemplo, eso lo pueden ver en historia, así cuando la gente que está en el poder toma la idea revolucionaria de la ilustración para poder sobrevivir, ¿no? Esa idea ilustrada de la emancipación, de la libertad, etcétera, la toma y la vuelve, por ejemplo, ley, pero sin ellos salir del poder. Es el nepotismo, por ejemplo, ilustrado, ¿no? Que toman eh, los conceptos que se ocupan en la calle, ¿no? Así como nueva constitución, por ejemplo, un poquito parecido
el nepotismo ilustrado también a lo que está sucediendo hoy día, ¿no? Ahora todos se absorben de lo que pasó del estallido social hasta ahora, y ahora todos son un poquito más libertarios en su pensamiento y se adaptan a las nuevas relaciones que hay, ¿no? Chiquillo, entonces, el objetivo de la clase es comprender la ética, la política y relacionarlo con el texto de Giorgio Agamben. Pero lo que vamos a ver nosotros es la ética y la política, porque el texto, chiquillo, lo tienen que leer ustedes. Es súper cortito, son como 10 páginas. ¿Ya? Bueno, el resumen de la clase anterior. El proceso número 12 tuvo como objetivo fundamental aprender un vocabulario básico para introducirnos a la filosofía, ¿no? Estos conceptos los trabajamos desde la perspectiva de la filosofía clásica. Para esto, chiquillos, es necesario, si no entienden estos conceptos, chiquillos, es muy difícil que sigamos avanzando, ¿no? Entonces, vamos a volver al ejercicio de las definiciones de estos conceptos. ¿Qué es la filosofía, chiquillo, para ustedes? ¿Qué es la filosofía según también lo que hemos trabajado en la clase? ¿Qué es la filosofía? Repensar las cosas. Claro, repensar las cosas, ¿no? Todo lo establecido, repensarlo, cuestionarlo y resignificarlo también, ¿no? Pero la filosofía es como el estudio que abarca toda la ciencia humana, ¿no? Abarca toda la ciencia humana, y es la pregunta, chiquillo, la filosofía es el estudio por la pregunta por la condición humana. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es el ser, no? La metafísica, chiquillos, ¿qué es la metafísica? La metafísica tenemos que verlo como una rama de la filosofía, que nace desde la filosofía, y es la pregunta que va más allá de lo físico. La metafísica es la pregunta de lo que va más allá de lo físico. ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es la ética? ¿Qué es el miedo? ¿Qué es la tristeza, por ejemplo? La metafísica es lo que va más allá de lo físico, ¿no? Es la pregunta, es una rama de la filosofía. Y la ontología, chiquillos, ¿qué es la ontología? Sería la primera rama de la filosofía que se pregunta por el carácter del ser, por el carácter del ser humano. La ontología, chiquillos, es la pregunta por la realidad, por el carácter de la realidad. Es decir, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos viviendo en Chile? ¿Por qué estamos haciendo esta clase? Es la pregunta ontológica, ¿no? Es la pregunta primaria de donde nace la metafísica. Es la pregunta por la condición del ser humano en la realidad en que está envuelto, ¿no? La ontología tienen que relacionarla con la pregunta por el carácter de la realidad. Por ejemplo, una pregunta ontológica sería, ¿por qué hay algo y no más bien nada? ¿Estamos viviendo en una cronología, no sé, temporal, por ejemplo? ¿Estamos progresando? Esa es la pregunta sobre una ontología. El mundo de la idea, se lo pregunto a ustedes, que es un concepto un poquito más fácil. Chiquillos, ¿qué es el mundo de la idea? ¿De dónde nace el concepto mundo y de la idea? De la teoría de las ideas. ¿Ya? ¿Y qué propone esa teoría de la idea? Ver más allá de lo tangible. Lo platónico. Platón divide al mundo en dos partes, ¿no? El mundo de las ideas y el mundo sensible. El mundo de las ideas es todo lo inteligible, es todo lo metafísico, es lo que nosotros, por ejemplo, nuestro razonamiento, nuestro pensar. Eso sería el mundo de la idea, ¿no? El mundo que va más allá de lo que podemos ver a simple vista. Ejemplo, sería reflexionar, sería razonar. ¿Qué más estaría, chiquillo, en el mundo de las ideas? El concepto, por ejemplo, de algo lindo, ¿no? Así como algo bello. Para Platón, por ejemplo, la belleza no estaría articulada dentro de un canon, ¿no? Dentro de algo que podemos ver de forma sensible, sino la belleza, por ejemplo, estaría en el pensar de la otra persona. Por ejemplo, estaría involucrada con respecto a, no sé, pues la otra persona es filósofa y por eso me gusta. Eso sería como la belleza, ¿no? Buscar lo bello dentro de una persona. Ese es el amor, por ejemplo, para Platón, ¿no? El amor, concebido como el amor en el mundo de la idea, el mundo que está más allá de lo físico, y es lo verdaderamente trascendente, ¿no? El amor, igual que el mundo de la idea, trasciende, dirá Platón, y eso es algo muy bello, ¿no? El amor está más allá de lo sensible, está más allá de lo que perece. Y a diferencia del mundo sensible, el
el mundo de las ideas trasciende, ¿no? El mundo sensible va a perecer. El mundo sensible, por ejemplo, las personas se mueren, pero la idea de persona no. Y eso es la diferencia que yo quiero que ustedes capten. Por ejemplo, está la idea de manzana. Una manzana física puede perecer, se puede podrir y la botamos. Pero la idea que tenemos de manzana, mientras exista el ser humano, va a ser una idea inmutable. Otro ejemplo sería, chiquillos, que por ejemplo nosotros somos lo más trascendente para Platón y Aristóteles en el planeta Tierra. Todo gira en torno a algo heliocéntrico, por ejemplo, al ser humano. El ser humano en la medida de las cosas, el ser humano hace que las cosas cobren sentido. Por ejemplo, si un árbol se cae en un bosque, ese árbol que se cae en el bosque, si no lo escucha un ser humano, no estaría clasificado como algo histórico, sino como un hecho de la naturaleza. O un volcán en erupción, si por ejemplo abajo no está Constantinopla, no sería un hecho histórico, sino sería un hecho más de la naturaleza. Por eso el ser humano es lo trascendental en el mundo, ¿ya? Sí, hasta acá vamos bien. ¿Tienen alguna una duda con estos conceptos de la filosofía, metafísica, ontología y mundo de la idea? No, profe. Ya, sigamos avanzando. Entonces, ¿qué trabajaremos hoy? En esta oportunidad tendremos como objetivo comprender la política de Platón y la ética de Aristóteles. Esto nos ayudará a entender la perspectiva filosófica inicial y también su repercusión en la sociedad actual. En base a lo trabajado con la filosofía griega, vamos a generar una relación con un texto filosófico contemporáneo, el Homo Sacer I, de Giorgio Agamben. Eso es lo que vamos a trabajar hoy día, chiquillos. La política de Platón y la ética de Aristóteles. Eso es lo más trascendental en la clase, ¿no? La ética y la política. Necesitamos saber eso, chiquillos, para poder seguir avanzando. Por ejemplo, Nietzsche critica la ética y la política de Platón y Aristóteles, pero ustedes no pueden llegar, por ejemplo, y leer a Nietzsche sin antes tener los conocimientos básicos de qué es la política para Platón y qué es la política para Aristóteles. Por ejemplo, en un sentido de una discusión argumentativa dentro del feminismo, es necesario también entender que aquí nació también el concepto de lo público y el concepto de lo privado, que es lo que vamos a ver con respecto a el hombre político y al hombre natural o al ente natural, ¿no? Entonces aquí nace todo lo que nosotros conocemos hoy día como la democracia, por ejemplo, o lo que conocemos como dictadura o lo que conocemos como moral. Entonces es muy necesario entender esto para leer filósofos mucho más elevados, filósofos más contemporáneos que desarticulan a estos pensadores genealógicos, estos pensadores iniciales de la filosofía, pero aún así es necesario leerlos, comprenderlos, ¿no? Porque son los que también inauguran algunos conceptos filosóficos, o si no todos, ¿no? La metafísica se sigue ocupando hasta el día de hoy, y nadie más ha inventado conceptos nuevos más que Platón y Aristóteles. La política, ¿qué es la política para Platón? Y para Aristóteles, ¿no? El discípulo de Platón. La política empieza con la premisa de que todo hombre es un animal político. ¿A qué se les viene a la mente, chiquillo, esto? ¿Por qué todo hombre es un animal político? ¿Por qué no todo hombre es un animal libre, por ejemplo? ¿Por qué todo hombre es un animal político? ¿Por qué cree que señala esto Aristóteles, chiquillo? ¿Alguna idea así? ¿Qué es un animal político? ¿Por qué todos somos un animal político y no nacemos libres? Yo creo que porque como vivimos en comunidad, todos tenemos que aportar, ¿no? Para que funcione, cosas así. Clave, eso es clave, Javiera. Es de hecho lo que dice Aristóteles con respecto a la felicidad. ¿Cómo llegamos a la felicidad, dirá Aristóteles y Platón? ¿Cómo accedemos a la felicidad? Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo ustedes acceden a la felicidad? Así, haciendo una pregunta filosófica. ¿Cómo ustedes pueden acceder a la felicidad? ¿Es algo que se lo preguntan a diario, chiquillos, o lo van olvidando? ¿Qué creen ustedes que es la felicidad? ¿Qué es la felicidad para ustedes? No sé, profe, yo la asocio como a la paz o la tranquilidad que siento como fuera de Eso, estrés y cosas así.
Sí, eso. Ya, eso es como la felicidad. Y, por ejemplo, la paz y la tranquilidad, ¿es algo momentáneo o es algo que podemos tenerlo siempre en el mundo entero? Momentáneo, yo creo. Entonces, ¿ustedes pueden decir que la felicidad es momentánea o la felicidad es algo que abarca todo el día, por ejemplo, que abarca toda nuestra existencia? La felicidad son momentos. Yo creo que depende. Sí, ¿Qué yo creo depende? que es momentáneo. Igual Momentánea. No sé, yo siento que depende del aspecto, porque me puedo sentir como tranquila frente a algo que dura como un ratito. No sé, pues, por ejemplo, me siento tranquila mientras veo una serie. Eso sería como algo momentáneo para mí, pero si me siento tranquila respecto a, no sé, pues, problemas familiares ya no están, siento que igual se alarga, por ejemplo, termina siendo parte de mi vida esa tranquilidad que siento. Muy bien. ¿Es todo válido lo que ustedes dicen, chiquillos? Ustedes pueden tener una concepción de lo que es la felicidad. Por ejemplo, para mí la felicidad, ¿qué podría ser? La felicidad también tiene que ver con los momentos, ¿no? Son estados anímicos, por ejemplo, psicológicos. También está el principio de placer que queremos todos, pues sentir placer más que displacer, según Freud. ¿Podría ser eso un concepto de felicidad? Podría ser otro, todos tenemos distinta opinión. Pero aquí nos estamos basando en qué es la felicidad según Aristóteles y según Platón. La felicidad tiene que trabajarse, tenemos que currar, trabajar para lograr la felicidad. ¿Por qué? Porque acá, como nos dice Aristóteles, todo hombre es un animal político, ¿no? Todo hombre al momento de nacer está destinado a vivir en comunidad, es decir, a vivir en sociedad. Pero, ¿por qué estamos destinados a vivir en comunidad? ¿Y qué nos obliga a vivir en comunidad, chiquillos, chiquillas? Vivir en comunidad nos indica que tenemos que trabajar para ser virtuosos. ¿Por qué? Aristóteles dice que todo hombre, al momento de accionar, y esto es clave, chiquillos, de hecho, no sé si está ahí en el ticket de salida, pero es clave, todo hombre al momento de accionar busca un fin, ¿no? Todo hombre, por ejemplo, la Josefa sale de la casa y no sé, va a tomar la micro, ¿no? Se mueve, corre para tomar la micro. Todos estamos destinados a un fin, ¿no? Todas nuestras acciones apuntan a un fin. Y Aristóteles dice que todas las personas tienen que apuntar a un mismo fin, que es el bien común. Y el bien común se basa en ser virtuoso. ¿Y cómo podemos ser virtuosos? Virtuoso podemos serlo mediante trabajamos en lo que tenemos que trabajar. El zapatero hace zapatos. El profesor hace clase. La persona que se encarga de manejar una micro, maneja la micro. Eso es lo que tienen que hacer, ¿no? Trabajar en base a su profesión y en base a eso contribuir a la sociedad, ¿no? Por ejemplo, Aristóteles señala, por ejemplo, a la prostituta como una profesión. ¿Qué se dedica a la prostituta? Al prostíbulo, ¿no? Se dedica a ejercer su oficio. Todas las personas, por ejemplo, el filosófico, se encarga de hacer filosofía, se encarga, por ejemplo, de administrar la ciudad polis, como lo dije anteriormente. Todos se encaminan a su profesión para ser una persona virtuosa que a la misma vez va a buscar el bien común. ¿Y el bien común qué sería, chiquillos, al fin y al cabo? Lo que estamos hablando ahora. El bien común sería La felicidad. la felicidad. La felicidad sería el fin de todo ser humano, ¿no? Buscar la felicidad. Todos queremos ser felices. Pero para ser felices tenemos que trabajar y también no ligar nuestras acciones a placeres banales, que para Aristóteles estaría asemejado los placeres banales a los esclavos. Los placeres banales, ¿qué serían? Sería irte de carrete toda la semana y no trabajar. Pero Aristóteles nos dice, por ejemplo, como después lo dice San Agustín, en la filosofía cristiana donde todo estaba prohibido, ¿sí no? Aristóteles dice en la Grecia antigua que, pucha, podéis salir a carretear, ¿no? Podéis salir a un festín o, no sé, encamarte con alguien. Pero no lo puedes hacer siempre, también tienes que dedicar espacio al trabajo. Entonces lo que hay que buscar
Y concepto clave, chiquillos, que esto sí aparece, el concepto de templanza. Hay que buscar siempre el punto medio para ser una persona virtuosa. Hay que buscar el punto medio para ser una persona virtuosa. No entregarte a los placeres banales, ni tampoco ser demasiado estricto, ¿no? No ser una persona, por ejemplo, sumisa, pero tampoco ser una persona tan valiente, sino, o sea, tan temerario, sino una persona valiente. Siempre buscar el punto medio a las cosas, ¿no? Buscar el punto medio a las acciones que hacemos, ¿ya? Otro concepto clave. Por ejemplo, para Aristóteles, las personas no nacen siendo buenas. Por ejemplo, la Javiera no es buena siempre, sino que es buena a medida que hace cosas buenas, que su accionar es bueno, ¿ya? El Estado ejemplar, chiquillos, y ya pasando a otra idea de Platón según la política, el Estado ejemplar, según Platón, se articula de 3 clases, ¿no? Y acá ustedes lo pueden asimilar a lo contemporáneo. La estructura económica del Estado reposa en la clase de los comerciantes. La seguridad en los guerreros y el liderazgo político es atribuido a los reyes filósofos, ¿no? Es el gobierno aristócrata que propone Platón y es el gobierno que a él le parece que es el mejor. ¿Una duda hasta acá, chiquillos? ¿Hasta el concepto de política? ¿Sí, no? No, profe. Esto es una estructura súper simple, ¿ya? Los filósofos, la aristocracia para Platón, el gobierno de los mejores, estarían los filósofos como gobernantes. O sea, yo ahí estaría, no sé, vos, siendo diputado, siendo senador, pues no estaría siendo profesor, porque ahí yo gobernaría, por ejemplo, sería una de las personas más importantes, pero ahora yo estoy ahí abajito, ahí donde están los artesanos y labradores, yo creo. Los artesanos y labradores serían las personas que sustentan el gobierno mediante el uso de su trabajo, ¿no? Mediante accionan su profesión. ¿A qué se dedican los zapateros? A los zapatos. ¿Qué se dedica la persona que hace muebles? Mueblista o el sastre, ¿no? A hacer ropa. Todos se dedican a su profesión para ser personas virtuosas, para ser personas morales, para también llegar a la felicidad, diría Platón y Aristóteles, que es el bien común, ¿no? La felicidad como el bien común, accionar siempre al bien común. Hay personas, por ejemplo, esta es una cita que me aprendí, hay personas buenas que se preocupan de sí mismos, pero hay personas mucho más buenas que se preocupan por todos, ¿no? Por el bien común. Eso es lo importante, el bien común para Aristóteles y Platón. Los guerreros serían los militares, ¿no? Sería la policía, sería la gente que administra todo mediante el estado policial, ¿no? Los guerreros serían el estado policial, sería la persona que está ahí para cumplir alguna ley que se le habrá ocurrido a algún filósofo, ¿no? O algún gobernante político. Esa sería la estructura de la aristocracia, que es el gobierno de los mejores y es el gobierno que propone Platón. Esto es también una cosa crucial para entender todo, ¿no? Acá nos indica las clases sociales, ¿no? Los gobernantes filósofos, los guerreros y los productores. ¿Qué virtud, por ejemplo, tiene el gobernante, ¿no? La virtud de ser prudente. Todas las personas tienen que buscar ser prudentes, ¿no? Los guerreros tienen valentía. Y los productores tenemos siempre que buscar el punto medio, el punto de la templanza, ¿no? No ser demasiados temerarios ni cobardes, sino ser personas valientes. Siempre buscar el punto medio de las cosas para accionar también al bien común. Partes del alma, lo racional, irascible, y esta palabra, chiquillos, igual la pueden eliminar, solamente buscar racional, irascible, ¿no? Y esta última palabra se refiere concupiscible a las personas que no creen, por ejemplo, en los dioses, ¿no? Yo no encontré que esta palabra tenga mucho que ver, así que, chiquillos, esto lo pueden borrar y solamente ligarse a las demás, ¿no? Los productores, el punto de templanza, la parte del alma, no la estamos trabajando ahora, ¿no? Pero ahí la parte del alma serían las partes que divide Platón y Aristóteles al cuerpo humano, ¿no? Por ejemplo, la parte racional, la parte irascible, ¿no? La parte de la valentía también que tienen los seres humanos, la parte también de la templanza que tiene la parte del alma, son
es el orden del concepto de alma. Le hago la pregunta a ustedes, no sé si se la hice la otra vez. ¿Creen ustedes que los animales tienen alma? Nosotros somos animales. Muy bien, claro. Y el animal, como la vaca, el cerdo, la oveja, ¿tienen alma para ustedes? Sí, son seres vivos. Sí. 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 ¿Y todos los seres vivos tienen alma? ¿Las plantas tienen alma? No, no sé. Bueno, según Platón y ¿Cómo Aristóteles, saberlo? sí, tienen alma. Está la alma vegetativa, el alma racional, que es el alma del ser humano. Eso nos diferencian de los otros animales. Está el alma vegetativa y el alma sensitiva, que sería el alma de los animales. ¿Ya? Entonces ahí, vean, pues ahí los animalistas ahí tienen el primer concepto animalista, Greenpeace, ahí por parte de Platón y Aristóteles, ¿no? Donde indican que los animales y las plantas también constituyen el mundo sensible, constituyen los entes, ¿no? Las cosas que están. Y ellos dicen que los seres vivos todos tienen alma, ¿no? El alma racional, está el alma sensitiva y el alma vegetativa, que sería de la vegetación también. Entonces también para ellos tendrían alma los animales y la vegetación. El orden en el individuo, ¿no? Está el orden político y el orden moral. Y todo eso, chiquillos, lleva al ámbito de la justicia, que es la idea de Platón, la idea más importante según Platón, la idea de justicia. Y eso se logra a través del orden político, del orden moral y del orden propio de cada ser humano, ¿no? Que actúa de forma moral y ética. Para Agamben, chiquillos y chiquillas, esto es el primer dispositivo del poder del ser humano, ¿no? Donde aquí están los primeros abismos, por ejemplo, también de Friedrich Nietzsche, del cristianismo. Po. Estos conceptos que ocupan acá fue tomado por los romanos, fue tomado por San Agustín, Tomás de Aquino, ¿no? Filósofos cristianos, y lo convirtieron en lo que se conoce como religión. Po. Esto después se volvió religión, la ética y la moral que proponía Aristóteles y Platón. Y también se transformó en un sistema político que lo conocemos hasta hoy en día, que por ejemplo es la democracia, que es un concepto ahí que ocupaba Platón. Chiquillos, nos volvemos a conectar ya, porque voy a desconectar, me queda muy poquito tiempo, así que nos volvemos a conectar todos, por favor. Y vamos a ver el tema del ticket de salida para darle los tips para que se saquen un 7. Eso, volvemos a entrar todos.